Muchas gracias a Rafael, a Guillermo, a la Universidad Javeriana, al Boston College y a todo este grupo de teología iberoamericana en el cual estamos tratando de caminar sinodalmente, es decir, juntos. Me sumo con alegría a este congreso para celebrar, pensar y proyectar la novedad de la Conferencia de Medellín en la Iglesia de América Latina. El título que tienen en el programa, Medellín y la novedad de la Iglesia latinoamericana, no señala solo un acontecimiento puntual, sino un jalón de un proceso, en el cual Medellín tiene una significación decisiva, pero al mismo tiempo es un punto de llegada y un punto de partida para lo que llamo la novedad de la Iglesia latinoamericana. Podríamos también formularlo así, la novedad de la Iglesia latinoamericana, del Concilio Vaticano II y Medellín a Aparecida y al pontificado de Francisco. Sabiendo que toda novedad en la Iglesia no es sino una actualización de la novedad absoluta de Jesucristo, el hombre nuevo que hace nuevas todas las cosas. Dice el Papa Francisco en Evangelii Gaudium número 11. Él es siempre joven y fuente constante de novedad. Él siempre puede, con su novedad, Jesús, renovar nuestra vida y nuestra comunidad. Más abajo, siempre nos sorprende con su constante creatividad divina. Más abajo, cada vez que intentamos volver a la fuente y recuperar la frescura original del Evangelio, brotan nuevos caminos, métodos creativos, palabras cargadas de renovado significado para el mundo actual. La novedad de Jesús irrumpió de un modo nuevo en el Vaticano II y en Medellín, dos acontecimientos profundamente ligados. Al mismo tiempo, el camino de estos 50 años y la novedad del pontificado del primer obispo de Roma surgido del sur del mundo, de América Latina, del sur, como es la Argentina, completa el ingreso de la Iglesia latinoamericana en la historia mundial. Esta es la tesis. El proceso del Concilio de Medellín, Aparecida y Francisco, completa el ingreso de la Iglesia latinoamericana en la historia mundial. El primer papa de nuestra Iglesia regional latinoamericana y caribeña. Una iglesia que tiene al menos medio milenio de historia y un camino sinodal intensivo de más de medio siglo, al menos desde la primera conferencia episcopal de Río de Janeiro y la posterior creación del CELAM en 1955. No se comprende a Francisco si no se comprende el proceso de las conferencias episcopales latinoamericanas, lo que yo llamo la sinodalidad colegial latinoamericana. Pero tampoco se termina de comprender lo que sucedió hace 50 años en Medellín o hace 11 años en Aparecida si no se lo mira desde el último punto de este proceso, es decir, la presencia de un Papa arraigado en nuestra Iglesia y que trata de compartir nuestros dones al servicio de la católica en el mundo entero. Medellín representa la novedad de Jesucristo a la luz de la novedad del Concilio Vaticano II y de la novedad del rostro de la Iglesia latinoamericana. Aquí podríamos hablar con el lenguaje del testimonio, porque yo soy de una generación formada por el Concilio y por Medellín. Lo leí cuando tenía 14 años, en el 71, y desde entonces he tratado de vivir
con el corazón puesto no solo en la iglesia local, ni solo en la iglesia universal, sino también como un hijo de la iglesia latinoamericana, donde hay padres como Gustavo, que nos habló recién. Por ejemplo, la frase que ayer citó Pedro Trigo. Algunos la sabíamos de memoria. No habrá continente nuevo sin nuevas y renovadas estructuras, pero no tendremos un continente nuevo si no tenemos hombres nuevos que sepan ser verdaderamente libres y responsables a la luz del Evangelio. Desarrollaré el tema de la novedad de nuestra iglesia desde Medellín, atendiendo a que los demás expositores mirarán otros puntos, de tal manera que me concentraré en esto que llamo la emergencia de la novedad de la iglesia latinoamericana. Lo haré en 5 pasos. El primero, la figura singular del pueblo de Dios en América Latina. Desde 1492 al menos, ya desde antes también, de otro modo, nuestra iglesia nació continental y contribuyó a forjar las identidades de nuestros pueblos. En los siglos XVI y XVII hubo concilios provinciales y sínodos diocesanos que ayudaron a una recepción original del Concilio de Trento con sus reformas pastorales, sobre todo en las áreas de México y del Perú, que en cierto modo abarcaban toda nuestra América. Esta praxis conciliar y sinodal está en el trasfondo de la más reciente, originada a partir de 1955. Y en el siglo XIX los procesos históricos llevaron a que nuestras iglesias estuvieran muy fragmentadas y recién a principios del siglo XX aparecieran reuniones de obispos que se llamaban conferencias episcopales como hechos puntuales. Recién en la segunda mitad del siglo XX, a partir de 1950, se organizaron las conferencias episcopales nacionales como organismos estables. La primera, la Conferencia Nacional de Obispos del Brasil. Sobre el trasfondo del primer concilio plenario latinoamericano, realizado en Roma en 1899. En este marco de una iglesia que descubría su fisonomía regional o latinoamericana y de un proceso de organización de las iglesias en la escala de cada país, tenemos que situar lo sucedido en 1955, donde la Iglesia quiere fortalecer la comunión episcopal y eclesial entre las iglesias de nuestra región. Por eso la Iglesia latinoamericana ha afianzado su figura desde la mitad del siglo XX. El hecho de que los obispos se encontraran durante 4 años en el concilio incrementó su afecto colegial y ayudó a pensar la pastoral a nivel más que nacional, es decir, regional y o continental. La creación del CELAM como servicio a la comunión episcopal, pero también otros organismos como la Conferencia Latinoamericana de Religiosos o la Organización de Seminarios Latinoamericanos y otros, ayudaron a esto que en el Brasil llaman la caminada o bien el camino común de la Iglesia latinoamericana, que ha tenido puntos de inflexión notables en las 4 conferencias postconciliares. Medellín 68, Puebla 79, Santo Domingo 92 y Aparecida la quinta en 2007. Y cada una de esas conferencias animó una dinámica de participación, siempre más o menos es la participación, colectiva y capilar, generada a partir de los documentos y las consultas previas. Fue variando con el tiempo. Medellín se preparó en menos de 1 año, las últimas como Aparecida en más de 2 años.
Medellín tuvo un documento preliminar y otro de trabajo. Puebla tuvo un documento de consulta y otro de trabajo. Santo Domingo tuvo hasta 3 documentos. Y Aparecida comenzó con un documento de participación, con muchas reuniones de especialistas en distintos volúmenes reflejados y finalmente un documento de síntesis de los aportes de las conferencias episcopales, no un documento de trabajo. A partir de los aportes se comenzó a trabajar en Aparecida. De tal manera que los que participamos en la preparación de Puebla o de Santo Domingo, de diverso modo, somos pequeños protagonistas de este camino sinodal de la Iglesia latinoamericana que emergió en el posconcilio con Medellín. Somos parte de una Iglesia que ha hecho una recepción original, situada e inculturada del Concilio Vaticano II, proceso que comenzó en Medellín, pero también de las orientaciones pastorales de los papas posconciliares. Decimos que Medellín hizo una primera recepción del concilio, sobre todo de la Gaudium et Spes, mediada por la Populorum Progressio. Hoy está documentado en los diálogos de Pablo VI con la presidencia del CELAM, acerca de el interés del Papa por dar la Populorum Progressio a los pueblos que entonces se llamaban subdesarrollados, especialmente de América Latina. Y de Gaudium et Spes y de Populorum Progressio, Medellín toma las bases de una categoría original que además enriquece y complementa, la que está presente en sus 2 documentos primeros, Justicia y Paz. Desarrollo integral. Integral es la palabra clave para entender la vocación humana que se vive en la historia de la salvación, vivida en la única historia, en la primera parte de Gaudium et Spes, la Iglesia y la vocación integral del hombre. Y un desarrollo integral y solidario para todo el hombre y todos los hombres es la propuesta creativa de Pablo VI en Populorum Progressio, que Medellín toma y renueva con la propuesta de una liberación integral. Es decir, asumiendo el lenguaje bíblico de la liberación, que sirve a complementar y mejorar aún el del desarrollo integral y solidario. Es solo un ejemplo que permite ver la recepción del concilio y del magisterio pontificio. Lo mismo podríamos hacer con las siguientes conferencias, pero no tengo tiempo para mostrarlo. Cuando esté el texto se podrá leer. El camino de Medellín a Puebla en una década tremenda para América Latina contribuyó a modelar el rostro latinoamericano y caribeño de nuestra Iglesia, que fue pionera en generar instituciones eclesiales regionales. Recién después de la caída del muro de Berlín, en 1991, se pudo realizar un primer sínodo para Europa. Y luego, en el proceso jubilar, que hubo sínodos continentales, se hizo un segundo sínodo para Europa. No era posible tener una experiencia que abarcara todas las iglesias de Europa en el contexto anterior. Pero al mismo tiempo, las grandes distancias lingüísticas, culturales e históricas de las iglesias en los otros continentes dificultaban tratar de reunirse en asambleas para fijar un camino común. Esa es la sinodalidad, camino en común que tiene como jalones encuentros o asambleas sinodales, conciliares, colegiales. América Latina fue pionera en una organización de la Iglesia a escala regional, teniendo en cuenta que nuestras conferencias tienen un estatuto diferente de los sínodos, porque en nuestras conferencias son los obispos reunidos, siempre convocados por el obispo de Roma, que disciernen los temas y realizan sus documentos, a diferencia de un sínodo de obispos, por lo menos el que ahora se hace todavía, que es un organismo consultivo donde las proposiciones son dadas al obispo de Roma para la exhortación posterior. En el sínodo de 2012 sobre la nueva evangelización, obispos de otros continentes le preguntaban a los latinoamericanos por qué citan tanto el documento de Aparecida y no citan tanto el documento Ecclesia in America,
cuando ellos citaban Ecclesia in Europa, Ecclesia in Asia, Ecclesia in África. Es justamente por esta tradición peculiar de la Iglesia latinoamericana, con sus itinerarios de reflexión y sus líneas comunes. En un artículo que va a salir, yo hablo del camino sinodal de la Iglesia latinoamericana, que ha contribuido a una nueva configuración eclesial y cultural, porque nuestra Iglesia está marcada por rasgos culturales de nuestros pueblos, creyentes, pobres, mestizos, jóvenes, y por una inserción en una región multifacética que es una y plural. Ya lo dice Medellín en su mensaje, América Latina es y debe ser una y múltiple, y que pertenece por un lado a Occidente y por otro lado al sur, con lo mejor y lo peor de ambas situaciones. Pablo VI, en 1966, invitó a la Iglesia de América Latina, algo que repitió en su discurso inaugural en Medellín, y luego Medellín y Puebla lo tomaron. A descubrir la propia vocación por aunar en una síntesis nueva y genial lo antiguo y lo moderno, lo espiritual y lo temporal, lo que otros nos entregaron y nuestra propia originalidad. Esta vocación comienza a desarrollarse de un modo nuevo a partir de Medellín. Por eso hablo de la novedad pascual de la Iglesia, de Medellín a Aparecida. El año 1968 fue un año lleno de acontecimientos. Hay libros solo sobre el 68. Podemos pensar hoy, el día de hoy, los 50 años del asesinato de Martin Luther King en Memphis, cuando tenía 39 años. O podemos ir de la primavera de Praga a la masacre de Tlatelolco, en México. Para la Iglesia en Europa marcó mucho la revolución estudiantil signada en el Mayo francés. Pero para la Iglesia de América Latina, ese episodio que tiene una resonancia, o tuvo una resonancia universal, sin embargo, para la Iglesia latinoamericana es más importante lo que sucedió en septiembre en Medellín. Es decir, un paso nuevo en nuestro camino eclesial y latinoamericano, donde emerge nuestra figura eclesial regional, marcada por la presencia de Pablo VI y por una nueva forma de autoconciencia, discernimiento y acción de parte de los obispos de América Latina. Pablo VI y Medellín marcaron profundamente nuestra Iglesia. Ya se dijo ayer, fue el primer papa que vino a América del Norte en el 65, América Latina en el 68. Tuvo un encuentro con los campesinos aquí, cerca de Bogotá, donde afirmó: los pobres son el sacramento de Cristo, idea que entró en el documento de pobreza de la Iglesia que recordó Gustavo. Y al mismo tiempo fue el Papa que marcó a toda una generación de obispos latinoamericanos. Basta pensar en quien fue el secretario general de Medellín y del CELAM, el obispo argentino Eduardo Pironio, o basta pensar en el obispo mártir, arzobispo de San Salvador, Monseñor Óscar Romero. Por eso es providencial que Francisco quiera canonizar a Pablo VI y a Romero en este ciclo temporal a los 50 años de Medellín. El Papa Pablo VI y el pequeño concilio de Medellín ayudaron al mayor arraigo de la Iglesia en América Latina. Iglesia que desde Medellín intensificó su contribución a la Iglesia entera. Pongo dos ejemplos. Medellín fue en el 68. Hay un aporte latinoamericano al sínodo de 1971 sobre la Iglesia en el mundo. Podría citar frases textuales. Medellín fue en el 68. Hay un gran aporte latinoamericano y africano en el sínodo sobre la evangelización de 1974,
recogido por Pablo VI en el Anuncio del Evangelio o el Evangelii Nuntiandi de 1975. En Medellín no solo se comienza a recibir el Vaticano II, sino que se acentúa la dimensión profética social del Evangelio. Lo dijo Pedro, lo dijo Gustavo. Comienza a madurar realmente la iglesia de los pobres entre nosotros. Y se muestra el rostro de una iglesia pascual. Aquí leo otro texto de Medellín, que no se cita mucho, pertenece al documento 5 sobre la juventud y tiene sabor a Eduardo Pironio. Dice el texto que Medellín recomienda que se presente cada vez más nítido en América Latina el rostro de una iglesia auténticamente pobre, misionera y pascual, desligada de todo poder temporal y audazmente comprometida con la liberación de todo el hombre y de todos los hombres. Magnífico texto para soñar el rostro de nuestra iglesia. La categoría rostro es cristológica, es antropológica, pero es también eclesiológica. El rostro de una iglesia de la Pascua, como dirá Pironio, auténticamente pobre, misionera y pascual, libre de los poderes temporales, pero al mismo tiempo comprometida con la libertad y la liberación de los hombres y de los pueblos. Ese rostro esbozado en Medellín, que hemos querido seguir dibujando a lo largo de los años, sigue siendo un compromiso de Medellín hacia el futuro. Sin embargo, lo que tuvo un nuevo comienzo en Medellín, Rahner decía que el Concilio Vaticano II fue el inicio del inicio, y yo digo que en América Latina, en Medellín, primera recepción del Vaticano II, es el inicio del inicio de este proceso eclesial latinoamericano, fue creciendo en Puebla y en las conferencias siguientes. Hay que pensar que el documento que más ha marcado a la Iglesia latinoamericana a nivel pastoral ha sido el Evangelii Nuntiandi de Pablo VI de 1975, que proveyó hasta el tema de Puebla, que en el 79 fue el tema la evangelización en el presente y en el futuro de América Latina. Y en Puebla las grandes categorías, evangelización, cultura, liberación, piedad popular y opción por los pobres, comunión y participación, solo se entiende en el trasfondo del Vaticano II, de Medellín y del Evangelii Nuntiandi. Podría seguir con Santo Domingo, podría seguir con Aparecida, que es historia más reciente, pero lo dejo para indicar otros aportes en los minutos que me quedan. Puedo decir, como perito en Aparecida y colaborador de la comisión de redacción del documento conclusivo, que fue manifiesta la voluntad de la mayoría de los obispos y, por cierto, de los que colaboramos en la redacción, de mostrar este proceso ya desde el número 1 de Aparecida. Los números 1, 2 y 3 muestran la inserción de la Quinta Conferencia en la historia de la Iglesia latinoamericana y de las conferencias precedentes. Un ejemplo, se dice que Aparecida es la conferencia que promueve con fuerza la conversión pastoral y la renovación misionera de la Iglesia. Y es verdad, el capítulo 7 de Aparecida. Pero el padre Aguenor siempre nos explica, él estuvo en Santo Domingo, cómo el número 30 de Santo Domingo es el que plantea, ya con todas las letras, la conversión pastoral de la Iglesia. Y uno podría decir, y también lo hace en Medellín en su lenguaje. En el mensaje a los pueblos llama a purificarnos en el espíritu del Evangelio todos los miembros e instituciones de la Iglesia Católica. Estos son los procesos donde las líneas de fondo que el Espíritu dice a las iglesias se van discerniendo, profundizando, reformulando, cada vez con una fuerza mayor y con un lenguaje performativo que nos ayude a transformar la realidad o a dejar que el Espíritu de Dios nos renueve al servicio de nuestros pueblos. De Medellín a Aparecida, nuestra iglesia ha ido diseñando su figura
muy mariana, muy latina y latinoamericana, sureña, comunitaria, muy urbana. América Latina es el continente más urbanizado del mundo, más que Europa. Misionera, pascual, pobre, servidora, joven, afectuosa, festiva. Uno diría, parecen todos logros y ayer veíamos todas negatividades. No, la Iglesia crece entre luces y sombras. Y así como debemos agradecer estos dones de Dios a la Iglesia de América Latina, también debemos avanzar por la senda de la conversión para ser purificados de nuestros pecados, infidelidades y luces y sombras, las nuestras, las de los miembros de la Iglesia y las estructuras eclesiales en nuestra América. Pero sabiendo valorar los dones, en Aparecida hablaron representantes de las 5 instituciones que ayudan financieramente a la Iglesia de América Latina desde fuera. Cuando hablaron los representantes de Adveniat y Miserior, a quienes todos estamos agradecidos porque la infraestructura y la estructura de la Iglesia latinoamericana no sería lo que es sin esa ayuda, desde las capillas hasta las conferencias episcopales. Sin embargo, cuando nos toca agradecer a nosotros, ellos dos dijeron con mucha vehemencia y sencillez: queremos darle gracias a la Iglesia de América Latina por 2 cosas. La fe hecha piedad en el pueblo y la opción por los pobres. 2 dones que marcan el rostro de nuestra Iglesia. ¿Me quedan 5? ¿Cuánto me quedan? 5, bien. Los otros 3 puntos los resumo porque adelantan el tema que va a dar el Padre Escanón, es decir, la relación entre Medellín y el Papa Francisco. Pero el Papa Francisco es parte de este proceso, porque no se entiende a Francisco sin la figura singular de Jorge Mario Bergoglio, jesuita argentino, pero no se entiende a Francisco sin el proceso eclesial latinoamericano posconciliar, fue ordenado en el año 69, y sobre todo su compromiso con el proyecto misionero de Aparecida. Él presidió la comisión de redacción del documento. Yo suelo decir que ayer Bergoglio contribuyó con Aparecida y hoy Aparecida contribuye con Francisco. Dejo el estilo pastoral latinoamericano expresado en el obispo de Roma, dejo lo que pienso que el Espíritu de Dios está soplando fuerte en y desde el sur del mundo, dejo las estadísticas que muestran que hace 100 años 7 de cada 10 bautizados católicos vivían en el norte y ahora casi 7 de 10 bautizados católicos vivimos en los continentes del sur, América Latina, África y Asia. Y en África es donde más crece el catolicismo. Me pongo en este punto. La novedad de Medellín fue el comienzo del paso de una iglesia reflejo o espejo a una iglesia fuente o sujeto, es decir, con un protagonismo mayor en el conjunto de la Iglesia católica y en el conjunto de la historia del mundo. El proceso reforzado en Medellín y ahora el primer Papa latinoamericano muestran que la Iglesia Católica vuelve a reconocer el protagonismo de las periferias y de los periféricos. Esto profundiza la crisis del eurocentrismo. Si en el 45 Europa empieza a ser sacudida en que ya no es más el centro político del mundo, si en los 60 empieza a sufrir la crisis del eurocentrismo cultural, el primer Papa latinoamericano muestra, sin quererlo, el principio del fin del eurocentrismo eclesial. Pero no debemos caer en la tentación de un latinoamericano-centrismo, porque Francisco llama a hacer presente la frescura del Evangelio y a realizar una iglesia en salida misionera en cada lugar y en cada tiempo, de forma inculturada, en cada iglesia y en cada región. Algo que ha marcado a el Papa Francisco
es la Evangelii Nunciandi de Pablo VI y la recepción argentina de Evangelii Nunciandi. Hoy solo un testimonio personal. Bergoglio enseñaba teología pastoral en la Facultad de Teología de los Jesuitas, del Colegio Máximo. Y yo enseñaba y enseño teología pastoral fundamental en la Facultad de Teología de la Universidad Católica Argentina. Los dos hacíamos leer y trabajar Evangelii Nunciandi, que caló profundamente en la forma de comprender la Iglesia y la evangelización. Él ha dicho que el Evangelii Gaudium es una síntesis actualizada de Evangelii Nunciandi y de Aparecida, es decir, de un magisterio universal y de un magisterio particular latinoamericano. Así lo vive el primer obispo de Roma, nacido de América Latina. Dejo la hermenéutica de la cultura latinoamericana que comienza en Medellín y sigue en este tiempo. Dejo la original fisonomía de la Iglesia latinoamericana vinculando la opción por los pobres y la piedad, la espiritualidad o mística popular. Dejo los rasgos de la inculturación del Evangelio en estos 50 años en América Latina. Dejo la característica de nuestra Iglesia como urbana, que da origen al primer papa plenamente urbano del siglo XX y de toda la historia de la Iglesia. Solamente indico esto. Lo que hoy llamamos pastoral urbana y búsqueda de una nueva pastoral urbana, que comenzó a nivel de la reflexión teológica en 1965, ya está planteado en Medellín con el lenguaje de aquel tiempo, es decir, el desafío de la urbanización y del paso del mundo rural al mundo urbano. Termino. En Medellín aparecen y tienen un primer inicio grandes temas teológicos que nos han marcado en estas 5 décadas. Cristo, Señor de la historia, y la historia de la salvación en los procesos históricos. Se ha dicho, la acción universal del Espíritu, en línea con el Concilio Vaticano II. La Iglesia, pueblo de Dios en los pueblos. El primer esbozo de la relación entre evangelización y promoción humana. El horizonte humanizador como desarrollo y liberación integral. Los pobres como sacramento de Cristo, y no solo una iglesia con o para, sino una iglesia pobre. La asunción del método del ver, juzgar y obrar, y una primera lectura de los signos de los tiempos. Y así tantos otros temas que han sido desarrollados en nuestra original reflexión teológica pastoral. Dejo de lado la eclesiología del pueblo de Dios, desde Medellín a Francisco, y termino con esto. El Papa Francisco nos propone la conversión misionera o reforma misionera de la Iglesia. Karl Rahner, en un famoso discurso, dijo que en el concilio se manifestó el principio sinodal y colegial de la Iglesia e invocó la consigna Ecclesia semper reformanda, siempre en proceso de reforma o renovación. El pontificado de Francisco es un nuevo comienzo de ese proceso conciliar, para que la Iglesia se renueve en la novedad del Evangelio actualizada por el Concilio Vaticano II. Él quiere la continuidad de la reforma conciliar, como dice en Laudato Si 3, desea movilizar a los miembros de la Iglesia en un proceso de reforma misionera todavía pendiente. Releer los textos de Medellín nos hacen encontrar con una primera recepción de la voluntad de reforma manifestada por el Concilio para América Latina, desde la introducción hasta los documentos sobre estructuras y miembros de la Iglesia. Por lo tanto, una reforma de la Iglesia desde las periferias tiene en el proceso iniciado en Medellín un signo del camino que Dios nos marca hacia el futuro. Por fin,
El obispo de Roma también refleja el rostro mariano de nuestra iglesia regional. A veces se dice que hay un silencio mariano en Medellín. Ninguno de los 16 documentos elaboró la figura de la Virgen, es verdad, pero María está recogida en los 4 textos introductorios. Sin embargo, Medellín es solo el eslabón de una larga cadena o una cuenta de un largo rosario. Puebla, Santo Domingo, Aparecida. Y en ellos hemos descubierto cómo nuestros pueblos encuentran la ternura y el amor de Dios en el rostro de María. En esto también la piedad mariana y la mariología inculturada del Papa Francisco es un signo de su pertenencia a nuestra iglesia regional y de continuidad con la espiritualidad mariana de nuestros pueblos. Por eso dice en Evangelii Gaudium 286, luego de hablar de la Virgen de Guadalupe y de la narración del Nicamo Pogua, María reúne a su alrededor a los hijos que peregrinan con mucho esfuerzo para mirarla y dejarse mirar por ella. Para él, el encuentro con María se cifra en este cruce de miradas. Mirarla con ternura y dejarse mirar con ternura por María. Esto marca la identidad más profunda de la Iglesia latinoamericana. Muchas gracias. Ya regresamos con Congreso Internacional Medellín 50 años después.